Mi nombre es Daniel Jones. Trabajo como vigía en una torre de vigilancia contra incendios en el Parque Nacional de Yellowstone. Mi torre es una estructura metálica empernada en la roca en la cima de una cresta, con una pequeña cabina cuadrada que se eleva por encima de la línea de los árboles y una escalera que sube directamente por el centro. Toda la estructura se balancea un poco cuando el viento arrecia, y cuando estás dentro, puedes escuchar cada perno y panel moviéndose entre sí como si estuviera bajo estrés constante. La torre a la que fui asignado se encuentra al final de un camino de servicio estrecho, a unas 9 millas de la estación de guardabosques más cercana. No llegas a ella por casualidad. Tienes que conducir por un camino de grava que atraviesa un bosque denso, estacionar en un claro señalizado y luego caminar el último tramo a pie. Es lo suficientemente empinado como para sentirlo en las piernas cuando llegas a la cima, y los árboles se vuelven más escasos cerca de la cresta, lo que te da una vista despejada en todas las direcciones. Ese es el objetivo del trabajo. Estás ahí para observar. Desde la plataforma superior, puedes ver millas de bosque, extensos tramos de pino y pino con torta, interrumpidos por zonas de árboles caídos y formaciones rocosas ocasionales que asoman a través del suelo. Durante el día, buscas humo. Por la noche, registras cambios climáticos, revisas el equipo y te aseguras de que la radio siga funcionando. Es trabajo rutinario, simple, repetitivo y silencioso. Para eso me inscribí. He trabajado en suficientes empleos como para saber lo que me gusta y lo que no. Me gusta que me dejen solo. Me gusta tener algo sencillo que hacer. No necesito un equipo ni una agenda llena de reuniones o controles. Este trabajo no ofrecía nada de eso. El proceso de solicitud fue mínimo. Encontré el anuncio a través de un contratista que maneja personal temporal para puestos remotos. No hubo entrevista, solo un formulario corto preguntando sobre experiencia laboral previa y si podía manejar el aislamiento durante periodos prolongados. Marqué las casillas, lo envié, y recibí una respuesta 2 días después con coordenadas, una fecha de inicio y una breve lista de suministros que debía traer yo mismo. Cuando llegué a la estación de guardabosques, conocí a Eric Foster por primera vez. Ya estaba ahí, parado junto a una camioneta de servicio blanca con el motor encendido. 40 y tantos, tal vez más, difícil de saber. Llevaba una chaqueta verde desteñida y un par de guantes de trabajo metidos en el bolsillo trasero. No se presentó de inmediato. Solo me miró de arriba abajo, asintió una vez y preguntó si tenía todo lo que necesitaba. Tengo lo que estaba en la lista, dije. Abrió la parte trasera de la camioneta y empezó a cargar mi equipo sin decir nada más. No hubo conversación casual, ni paquete de orientación, ni recorrido de procedimientos. Solo un entendimiento silencioso de que íbamos a subir a la torre y que lo que necesitara saber se manejaría allí. El viaje tomó unos 40 minutos. La primera mitad fue camino pavimentado a través de las partes más densas del parque, con algún vehículo pasando de vez en cuando o un mirador turístico. Después de eso, se convirtió en grava, luego tierra, luego algo más parecido a un sendero gastado que a un camino real. La camioneta lo manejó bien, pero podía sentir cada cambio en el terreno mientras subíamos. Eric no dijo mucho durante el viaje. Mantuvo ambas manos en el volante, la mirada al frente, como si hubiera hecho la ruta tantas veces que ya no necesitaba pensar en ella. Intenté hacerle algunas preguntas básicas: ¿cuánto tiempo llevaba trabajando en la torre? ¿Cómo era el horario típico? Pero sus respuestas fueron cortas y directas. Unos años, dijo. Las rotaciones dependen de la temporada. Solo busca humo, registra lo que veas. Eso fue más o menos todo. Llegamos al claro justo antes del mediodía. La torre ya era visible desde el camino, elevándose sobre los árboles en la cresta como un delgado marco metálico sosteniendo una caja. Se veía más pequeña desde la distancia, pero al acercarnos, pude ver los detalles: soportes con refuerzos cruzados, peldaños de escalera soldados en su lugar, y una escotilla en la parte inferior que daba acceso al interior. Eric estacionó la camioneta y apagó el motor. Eso es, dijo, señalando hacia la estructura. De cerca, la torre se sentía más alta de lo que parecía desde abajo. No tienes una verdadera noción de la altura hasta que estás parado en la base y miras directamente hacia arriba a través del centro. La escalera sube verticalmente sin interrupciones, solo una serie de peldaños metálicos que llevan hasta la cabina de arriba. El viento era leve ese día, pero aún así
podía escuchar el débil crujido de la estructura moviéndose. Subimos el equipo en 2 viajes. Para cuando llegamos arriba, podía sentir el ardor en los brazos y hombros por la subida. La cabina en sí era exactamente lo que esperaba: compacta, funcional y reducida a lo esencial. Había un escritorio con una unidad de radio, un par de binoculares montados cerca de las ventanas, un libro de registro y algunos estantes con suministros básicos. Un catre estrecho estaba contra una pared, y una pequeña estufa de propano estaba empernada al mostrador cerca de la esquina. Las ventanas recorrían los 4 lados, dando una vista completa del bosque circundante. Desde ahí arriba, el parque no parecía algo por donde caminarías, parecía algo que estudiarías. Cada sección de árboles se fundía con la siguiente, interrumpida solo por cambios de elevación y algún claro ocasional. Era silencioso de una manera que se sentía completa, sin ruido de tráfico, sin voces distantes. Solo el viento moviéndose entre los árboles y el sonido ocasional de algo moviéndose en la distancia. Eric dejó el último equipo y caminó hacia el escritorio. Revisó la radio primero, girando el dial ligeramente y escuchando una respuesta. Una breve ráfaga de estática salió, seguida de una voz cortada reportando condiciones climáticas de algún lugar más al norte. «La radio funciona», dijo. Abrió el libro de registro y revisó las últimas entradas. Cada línea estaba fechada, con hora marcada y escrita con la misma letra prolija. Dirección del viento, temperatura, visibilidad y algunas notas sobre la cobertura de nubes. Nada inusual. «Bastante simple», dijo, cerrando el libro. «Observas, registras, reportas y algo empieza». Asentí. Todo coincidía con lo que esperaba. Se movió por la cabina, revisando algunas cosas: cerraduras de las ventanas, la conexión de la estufa, un compartimento de almacenamiento cerca del catre. Todo parecía rutinario, sin sorpresas, sin complicaciones, solo un sistema diseñado para hacer un trabajo, una y otra vez. Por un rato, eso fue todo lo que pareció, un trabajo. Nos quedamos ahí parados un minuto sin hablar, ambos mirando por las ventanas hacia la línea de árboles que se extendía en todas las direcciones. El cielo estaba despejado, y la visibilidad era lo suficientemente buena como para distinguir detalles a millas de distancia si te tomabas el tiempo. Pensé que eso era todo. Dejarme, una revisión rápida, y luego él bajaría y me dejaría trabajar. En lugar de eso, Eric metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una hoja de papel doblada. No me la entregó de inmediato. Solo la sostuvo ahí un segundo, como si estuviera decidiendo si decir algo primero. «Estas no están en el manual oficial», dijo. Miré el papel, luego de vuelta a él. «¿Qué no está?» Lo desdobló una vez, luego otra, hasta que quedó plano. «Reglas», dijo. «¿Para qué?», pregunté. «Para quedarte aquí», dijo. Se acercó y me entregó el papel. Lo tomé y lo miré. Era una lista corta, 4 líneas, escritas a mano con letra clara, sin explicaciones, sin notas adicionales, solo 4 declaraciones separadas, cada una en su propia línea. Empecé a leer la primera, pero habló de nuevo antes de que terminara. «Sigues esas», dijo, «o no durarás aquí». Lo miré de vuelta. No había sonrisa, ninguna señal de que estuviera bromeando o tratando de asustarme. Su expresión no cambió en absoluto. Solo se quedó ahí, esperando a que terminara de leer. No pregunté nada más después de eso, no de inmediato. Doblé el papel una vez y lo mantuve en mi mano. Desde afuera, el viento arreció lo suficiente como para hacer que la torre se moviera ligeramente sobre sus soportes. El marco metálico emitió un crujido bajo que recorrió la estructura y llegó al piso bajo nuestros pies. Eric se volvió hacia la escotilla de la escalera. «Volveré en un par de días», dijo. Luego la abrió y empezó a bajar sin decir otra palabra. Me quedé parado en medio de la cabina, el papel todavía en mi mano, escuchando el sonido de sus botas moviéndose por los peldaños hasta que se desvaneció en la distancia. Después de eso, solo éramos yo, la torre y el bosque extendiéndose en todas las direcciones, y la lista que dejó atrás. Regla 1. No uses colores brillantes. Eric no explicó las reglas antes de irse, y yo no le pedí que lo hiciera. En ese momento no parecían lo suficientemente importantes como para cuestionarlas. El trabajo era simple: buscar humo, registrar lo que veía, mantener la radio encendida y quedarme en mi puesto. La lista que me entregó se sentía fuera de lugar comparada con todo lo demás en la torre, como algo personal que había escrito con el tiempo en lugar de parte de algún procedimiento oficial. La doblé una vez, la puse en el escritorio junto al libro de registro y volví a aprender la rutina. El primer día fue tranquilo. Me desperté justo después del amanecer. Revisé la radio, registré la temperatura e hice un barrido visual completo desde cada ventana.
El bosque se veía igual en todas las direcciones. Denso dosel verde interrumpido por árboles muertos y parches de roca expuesta. Sin humo, sin movimiento digno de notar. Solo viento empujando a través de las copas de los árboles en ondas lentas y constantes. A media mañana la temperatura había subido lo suficiente como para que el interior de la cabina empezara a sentirse cálido. Abrí una de las ventanas para que entrara algo de aire y salí a la plataforma estrecha que recorría el borde de la torre. No era mucho espacio, solo lo suficiente para estar de pie y moverse a lo largo del perímetro, pero daba una vista más clara de las pendientes y la línea de árboles abajo. Fue entonces cuando lo escuché. Un zumbido bajo, débil al principio, casi fácil de ignorar bajo el viento. Me incliné sobre la barandilla y miré hacia los árboles, tratando de averiguar de dónde venía. En ese momento no me pareció nada inusual. Se escuchan insectos en lugares como este todo el tiempo. El parque está lleno de ellos, especialmente en los meses cálidos. Es parte del ambiente. Volví adentro y no pensé en ello otra vez. Alrededor del mediodía decidí organizar el resto de mi equipo. Había traído una bolsa con ropa, algunas herramientas básicas y algunas cosas personales para pasar el tiempo. Libros, una linterna pequeña, baterías extra. La mayoría cabía fácilmente en los compartimentos bajo el catre. El resto lo dejé cerca del escritorio. Una de las chaquetas que había empacada era roja brillante. No fue algo en lo que pensé cuando la elegí. Era solo una chaqueta que había tenido durante años, ligera, fácil de poner y lo suficientemente visible como para haberla usado antes en trabajos donde ser visto importaba. Aquí afuera no importaba en absoluto. No había nadie alrededor para verme. A primera hora de la tarde el sol estaba lo suficientemente alto como para que la luz que entraba por las ventanas empezara a sentirse intensa. Me puse la chaqueta antes de salir de nuevo, más por costumbre que por otra cosa, y caminé por la plataforma para revisar la vista del lado oeste de la torre. El zumbido era más fuerte esta vez. No constante, venía en oleadas, subiendo y bajando, como algo moviéndose por el aire en patrones irregulares. Me detuve cerca de la esquina de la plataforma y escuché, tratando de rastrear la dirección. Sonaba como si viniera de la línea de árboles a unos 50 metros, en algún lugar justo debajo de la cresta. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en la barandilla, y escaneé el área. Fue entonces cuando vi la primera. A la distancia aparecía un pájaro flotando en su lugar, las alas moviéndose demasiado rápido para distinguirlas claramente. Mantuvo su posición por un segundo, luego se desplazó lateralmente en un movimiento lento y flotante. Algo en ella se sentía extraño, pero no pude identificarlo inmediatamente. Se acercó más. La forma se hizo más clara mientras cruzaba el espacio abierto entre los árboles y la torre. Las alas eran demasiado cortas para un pájaro, el cuerpo demasiado grueso. No planeaba ni aleteaba en un patrón que reconociera. Solo flotaba, ajustándose en el aire con movimientos pequeños y pesados. Cuando llegó a unos 6 metros de la torre, entendí lo que estaba viendo. Era una abeja. Un abejorrot si te guías por la forma y la coloración. Cuerpo grueso, bandas negras y amarillas, alas batiendo en un borrón rápido. Pero era del tamaño de un balón de baloncesto. Tal vez más grande, lo suficientemente grande como para ver los segmentos individuales de su cuerpo y el ligero temblor de sus patas mientras se ajustaba en el aire. No me moví. Flotó ahí por unos segundos, desplazándose ligeramente de un lado a otro, como si estuviera inspeccionando el espacio alrededor de la torre. El zumbido era más fuerte ahora. Luego otra apareció detrás de ella, y otra. En un minuto, había al menos 5 de ellas moviéndose por el aire alrededor de la torre, cruzando caminos, flotando cerca de los bordes de la plataforma, luego regresando hacia los árboles. Ninguna se movía rápido, ninguna hacía movimientos bruscos. Solo flotaban ahí, estables y controladas, como si siguieran algo que yo no podía ver. Di un paso atrás hacia la puerta. Una de ellas cambió de dirección. No se lanzó hacia mí, solo giró, lentamente, y empezó a flotar más cerca de la plataforma donde yo estaba parado. Las otras no reaccionaron. Siguieron moviéndose en sus propios patrones, cruzando el aire en arcos amplios. La que giró hacia mí siguió acercándose. Retrocedí otro paso, manteniendo mis ojos en ella mientras cerraba la distancia. A 3 metros, podía ver la textura de su cuerpo claramente, la superficie densa, casi enmarañada de su capa exterior, la forma en que la luz la golpeaba en parches irregulares. Sus alas hacían un sonido agudo y vibrante al cortar el aire. A 1,5 metros, se detuvo. Flotó ahí, frente a mí. Luego, avanzó. El impacto golpeó mi pecho antes de que tuviera tiempo de reaccionar. No fue una picadura ni una mordida.
Fue un golpe sólido, como ser golpeado por algo pesado moviéndose a velocidad. La fuerza me empujó contra el marco de la puerta, sacándome el aire y enviando una sacudida aguda a través de mis hombros al golpear el metal detrás de mí. Me agarré del marco para no perder el equilibrio. La abeja no se detuvo, rebotó en mí y se elevó, ajustándose en el aire como si nada hubiera pasado. El sonido de sus alas llenó el espacio alrededor de la plataforma, lo suficientemente fuerte como para sentirlo en mis oídos. Abrí la puerta y entré. En cuanto salí del espacio abierto, la abeja perdió interés. Flotó cerca del borde de la plataforma por un segundo, luego giró y regresó hacia las otras. Cerré la puerta y me quedé ahí, recuperando el aliento. Desde dentro de la cabina, aún podía escucharlas. El zumbido atravesaba las paredes, bajo y constante, como una máquina distante funcionando en algún lugar fuera de vista. Me acerqué a la ventana y miré con cuidado, manteniendo mi distancia del vidrio. Seguían ahí, moviéndose en patrones lentos alrededor de la torre, cruzando el aire y regresando hacia los árboles. Ninguna se acercó a las ventanas, ninguna intentó entrar, solo se quedaron ahí afuera. Retrocedí de la ventana y me miré. La chaqueta roja resaltaba de inmediato, brillante contra todo lo demás en la habitación, brillante contra el bosque afuera, lo suficientemente brillante como para ser lo primero que notarías a distancia. Me la quité. El zumbido afuera no se detuvo, pero ninguna de las abejas volvió hacia la puerta. Doblé la chaqueta y la dejé en el suelo junto al catre. Luego caminé de vuelta al escritorio y tomé el papel que Eric había dejado. Lo desdoblé y leí la primera línea otra vez. No uses colores brillantes. Me quedé ahí un minuto, mirando las palabras, luego de vuelta la chaqueta en el suelo. El resto del día pasó sin que nada más sucediera. A última hora de la tarde, las abejas habían regresado a los árboles, y el zumbido se desvaneció hasta desaparecer por completo. El bosque volvió a verse como esa mañana, quieto, silencioso y vacío desde la distancia. Pero la regla se quedó donde estaba. No me volví a poner la chaqueta. La siguiente vez que Eric subió a la torre, le pregunté al respecto. No pareció sorprendido. Lo intentaste, ¿verdad?, dijo, bajando una caja cerca de la puerta. No pensé que importara, dije. Asintió una vez, como si esa fuera la respuesta esperada. No son agresivas, dijo. No te persiguen a propósito. Entonces, ¿por qué me golpeó?, pregunté. Caminó hacia la ventana y miró hacia la línea de árboles antes de responder. Piensan que eres otra cosa, dijo. Algo en lo que se supone que deben posarse. No dije nada. Se volvió hacia mí. Si llevas algo brillante, lo ven desde lejos. Probablemente piensan que eres una flor. A veces intentan posarse. A veces solo te golpean y siguen su camino. Ese no se sintió como un golpecito, dije. No, dijo, no se sentiría así. Recogió la chaqueta del suelo, la miró un segundo y luego la tiró de vuelta. Tienes suerte de que solo te golpeó una vez, dijo. Tuvimos un tipo hace unos años que usó un chaleco amarillo aquí. No se lo quitó cuando debía. ¿Qué le pasó?, pregunté. Eric hizo una pausa un segundo antes de responder. Lo levantaron, dijo. Lo miré fijamente, esperando más. No a propósito, agregó. Se agarraron de él, trataron de mantener posición. Las alas se metieron debajo de él lo suficiente como para cargarlo unos metros. ¿Y luego?, pregunté. Perdieron el agarre, dijo. Lo dejaron caer. No murió, continuó Eric, pero no caminó bien después de eso tampoco. La cabina estuvo en silencio un segundo después de eso. Miré de vuelta al papel en mi mano, luego a la primera línea otra vez. No uses colores brillantes. Eric pasó por mí y empezó a revisar la radio como había hecho el primer día, ajustando el dial ligeramente y escuchando una señal. No están tratando de hacerte daño, dijo, casi como un pensamiento tardío. Pero eso no importa. Doblé el papel y lo dejé de vuelta en el escritorio. Después de eso, me limité a colores neutros. Verdes, marrones, cualquier cosa que se mezclara con los árboles y la estructura de la torre. No lo cuestioné de nuevo, y no lo probé una segunda vez. Regla 2. Si escuchas masticación en la torre, empieza a rociar inmediatamente. La segunda regla no tenía sentido para mí al principio. Masticar no era algo que asociara con una estructura como esta. La torre era de metal, soportes gruesos, juntas empernadas, placas reforzadas. No había nada ahí arriba que un animal pudiera realmente atravesar, e incluso si algo lo intentara, esperarías arañazos o impactos, no masticación. No lo cuestioné en voz alta. Después de lo que pasó con las abejas, ya había aprendido que las reglas no estaban ahí para ser debatidas. Estaban ahí porque algo había salido mal antes. La primera vez que lo escuché fue justo después del atardecer.
La temperatura había bajado rápidamente una vez que el sol se ocultó detrás de la cresta, y el bosque abajo se había quedado en silencio de esa manera que lo hace cuando la luz se desvanece. Tenía las ventanas cerradas, la radio en bajo, y el libro de registro abierto en el escritorio frente a mí. Acababa de terminar de anotar la última revisión de visibilidad, cuando un sonido subió a través del piso. Era débil, un ruido constante e irregular de algo flotándose contra el metal en ráfagas cortas. No era lo suficientemente fuerte como para ser obvio al principio. Pensé que podría ser el viento moviendo la estructura, o tal vez un panel suelto vibrando bajo presión. Dejé de escribir y escuché. El sonido volvió. Corto, repetitivo, no aleatorio. Me levanté y caminé hacia el centro de la cabina, donde la escotilla de la escamera se abría hacia el interior del eje de la torre. El ruido era más claro ahí. No venía de las paredes ni del techo. Venía de abajo. Otro raspón. Luego una pausa. Luego un sonido más agudo, como algo quebrándose bajo presión. Sentí una ligera vibración a través del piso bajo mis botas. Fue entonces cuando recordé la segunda regla. Si escuchas masticación en la torre, empieza a rociar inmediatamente. Me acerqué al compartimiento de almacenamiento bajo el mostrador y saqué el rociador que Eric me había mostrado ese mismo día. Era un sistema de bombeo básico, del tamaño de un extintor pequeño, con una manguera y una boquilla conectada en la parte superior. El contenedor estaba lleno de un líquido espeso y aceitoso que olía fuerte incluso antes de abrirlo. Algo agudo y amargo, como madera triturada mezclada con químicos. Aceite de cedro, había dicho Eric cuando lo señaló, y algunas otras cosas. En ese momento, no había significado mucho. Ahora sí, el sonido volvió, más fuerte esta vez. Algo estaba mordiendo la estructura de la torre. Me acerqué a la escotilla, la abrí y miré hacia abajo. Al principio, no vi nada. El interior del eje de la torre caía directamente a través del centro de la estructura, la escalera corriendo a lo largo de un lado, los soportes metálicos formando un marco rígido a su alrededor. La luz de la cabina no llegaba hasta la base, dejando la sección inferior en sombras. Entonces algo se movió. Una forma se desplazó cerca de una de las vigas de soporte, justo en el borde donde la luz se desvanecía. Era grande, demasiado grande para ser algo que esperarías ver a esa altura en la estructura. Se aferraba al metal en ángulo, su cuerpo presionado contra la viga. Me incliné ligeramente hacia adelante, tratando de ver mejor. Se giró. El movimiento fue lento pero deliberado, y al rotar, la luz captó la superficie de su caparazón. Era un escarabajo, del tamaño de un perro grande. Su cuerpo era grueso y segmentado, cubierto por un caparazón oscuro y opaco que reflejaba apenas la luz suficiente para mostrar su forma. Las patas se aferraban firmemente a la viga metálica, cada una enganchada y articulada de manera que le permitía mantener su posición sin resbalar. Al frente, sus mandíbulas se abrían y cerraban en movimientos constantes y mecánicos. Cada vez que se juntaban, mordían el metal. Ese era el sonido que estaba escuchando. Las mandíbulas se cerraron de nuevo, y observé cómo el borde de la viga se desplazó ligeramente bajo la presión. No mucho, pero lo suficiente para ver que no era solo contacto superficial. Estaba penetrando. Otra forma se movió debajo, luego otra. Había más, al menos 3, tal vez 4, trepando por los soportes de la base de la torre, cada uno posicionado en un ángulo diferente, cada uno mordiendo la estructura con el mismo movimiento lento y repetitivo. La torre vibró de nuevo bajo mis pies. No un balanceo, no viento, presión. Me alejé de la escotilla y agarré el rociador. Las instrucciones que Eric me dio volvieron rápido. No esperes, no mires, rocía. Bombeé la manija varias veces para generar presión, luego volví a la escotilla y apunté la boquilla hacia abajo. El primer chorro golpeó al escarabajo más cercano en su caparazón. La reacción fue inmediata. Se detuvo. No gradualmente, no como si estuviera decidiendo moverse, simplemente se congeló. Luego sus patas se movieron, aferrándose más fuerte a la viga por un segundo antes de empujarse lejos del metal. Las mandíbulas se abrieron de par en par, luego se cerraron sin morder, como si hubiera perdido interés en lo que estaba haciendo. Rocié otra vez, esta vez barriendo la boquilla a través de las otras formas que se movían por los soportes. Cada una reaccionó de la misma manera. Dejaron de masticar, se retiraron, giraron. El olor del aceite llenó el eje, subiendo a la cabina en una ola aguda que me quemó la parte de atrás de la garganta al respirar. No dejé de rociar. Mantuve el chorro en movimiento, cubriendo toda la estructura inferior que podía ver. Uno de los escarabajos cambió de dirección y empezó a trepar hacia arriba, hacia mí.
Ajusté la boquilla y lo golpeé directamente en la parte frontal de su cuerpo. Dudó por medio segundo. Luego cayó. Su cuerpo cayó a través de la sección inferior de la torre, golpeando una de las vigas cruzadas en el camino antes de desaparecer en las sombras abajo. Los otros siguieron. Uno por uno, soltaron su agarre en la estructura y se dejaron caer de los soportes, desapareciendo en la oscuridad en la base de la torre. La masticación se detuvo. La vibración se desvaneció. Mantuve el rociador en su lugar unos segundos más, esperando que el sonido volviera. No volvió. Cerré la escotilla lentamente y retrocedí, manteniendo los ojos en ella como si algo pudiera intentar abrirse paso hacia arriba por la abertura. La cabina estaba en silencio otra vez, pero el olor se quedó. Se quedó en el aire, espeso y amargo, asentándose en las paredes y el piso como si no tuviera dónde más ir. Puse el rociador en el escritorio y limpié mis manos contra mis jeans, tratando de quitar el residuo de mi piel. Pasaron unos minutos antes de que me moviera. Caminé hacia una de las ventanas y miré a lo largo del exterior de la torre. En la base, cerca de los soportes, pude ver movimiento en la luz que se desvanecía, formas retirándose hacia la línea de árboles, formas grandes y oscuras deslizándose entre los troncos, desapareciendo en el bosque como si nunca hubieran estado ahí. Me quedé en la ventana hasta que la última se fue. Cuando Eric volvió a subir la mañana siguiente, no tuve que explicar nada. Entró a la cabina, dejó su equipo y miró una vez al rociador El escritorio. ¿Lo usaste?, dijo. Sí, respondí. Asintió y caminó hacia la escotilla. La abrió, se inclinó ligeramente y miró a lo largo de los soportes interiores por unos segundos antes de volver a subir. ¿Dónde estaban?, preguntó. Vigas de la base, dije. 3, tal vez 4, masticando el metal. Cerró la escotilla y se limpió las manos en los pantalones. Suben más alto cada año, dijo. Lo observé un segundo. ¿Qué son?, pregunté. No respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana y miró hacia los árboles. Algún tipo de escarabajo. No natural, dijo finalmente. Se volvió hacia el escritorio y recogió el rociador, revisando el nivel de líquido adentro. Lo hiciste bien, dijo. En cuanto lo escuchas, rocías. No esperes a ver qué tan malo es. Miré hacia la escotilla. Si no hubiera rociado, dije, ¿cuánto habría tardado? No dudó. No lo suficiente, dijo. El resto del día volvió a la rutina. Entradas en el registro, revisiones de radio, observar la línea de árboles en busca de cualquier señal de humo. Pero cada vez que cruzaba el piso, sentía el recuerdo de esa vibración bajo mis pies, y cada vez que la torre crujía, escuchaba atento el sonido de masticación. Regla 3. Antes del anochecer, sella cada abertura en la torre. Para cuando llegué a la tercera regla, ya no cuestionaba nada. No necesitaba que Eric me explicara por qué existía. No necesitaba pruebas. Las primeras 2 ya lo habían dejado claro. Sigues las reglas exactamente como están escritas, o te enfrentas a lo que pasa cuando no lo haces. Esta sonaba simple. Antes del anochecer, sella cada abertura en la torre. Cada tarde, justo antes de que la luz cayera detrás de los árboles, seguía la misma rutina. Revisaba cada ventana, me aseguraba de que los pestillos estuvieran firmes, cerraba la pequeña ventilación cerca de la estufa y deslizaba la cubierta metálica sobre la escotilla que llevaba al eje de la torre. Había unos cuantos huecos estrechos a lo largo de la base de las paredes y en las esquinas donde el piso se encontraba con los paneles, pero nada lo suficientemente grande como para preocuparse. O al menos, nada que pareciera lo suficientemente grande. La primera vez que los escuché fue justo después de oscurecer. Me senté en el escritorio y escuché. El golpeteo se movió, de un punto a otro, luego a otro. Me levanté lentamente y caminé al centro de la cabina, escuchando dónde era más fuerte. El sonido cambió de nuevo, recorriendo la parte inferior del piso, luego subiendo por una de las paredes. No era aleatorio. Estaba buscando. Agarré la linterna del escritorio y me moví hacia el borde inferior de la pared cerca del catre. Había un hueco estrecho ahí, tal vez 1,5 centímetros de ancho donde el panel no encajaba perfectamente al ras contra el piso. Me agaché y apunté la luz hacia él. Por un segundo no vi nada. Entonces algo se movió dentro del hueco. Rápido. Una forma larga y segmentada pasó por la abertura, justo al borde de la luz. Fue demasiado rápido para distinguirlo claramente, pero vi lo suficiente para saber que no era pequeño. Llenaba el espacio detrás de la pared mientras se movía, presionándose contra la abertura lo suficiente para mostrar su contorno, antes de deslizarse. El golpeteo se detuvo. Por un momento, todo estuvo en silencio. Entonces algo empujó contra el hueco desde el otro lado. El panel se movió ligeramente. No lo suficiente para abrirse, solo lo suficiente para mostrar presión.
Me levanté y retrocedí. El movimiento se detuvo de nuevo. Mantuve la linterna enfocada en el hueco, esperando. Nada. Sin sonido. Sin movimiento. Me quedé ahí un minuto completo antes de bajar la luz. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había pasado por alto. La regla no era sobre cerrar las aberturas obvias, era sobre cerrar todas. La siguiente tarde me tomé más tiempo. Recorrí la cabina lentamente. Revisaba cada borde, cada costura, cada lugar donde dos superficies se encontraban. La torre no estaba construida para ser hermética. No necesitaba serlo, pero había pequeñas imperfecciones en todas partes. Huecos delgados a lo largo de los zócalos, espacios alrededor de los marcos de las ventanas, una ligera abertura donde el tubo de la estufa atravesaba la pared. Individualmente no parecían nada. Juntos eran suficiente. Encontré un rollo de cinta gruesa en el compartimiento de almacenamiento y empecé a sellar cada uno. Los bordes de las ventanas primero. Luego la ventilación, luego la base de las paredes. Presioné la cinta firmemente en su lugar, alisándola con los dedos hasta que no quedaran aberturas visibles. Tomó más tiempo de lo esperado, pero para cuando el sol cayó detrás de la cresta, la cabina estaba sellada tan herméticamente como pude lograr. Esa noche el golpeteo volvió. Más fuerte, más rápido. Empezó cerca de la base de la torre otra vez, luego subió por los soportes. Podía escucharlo claramente ahora, incluso a través de las paredes selladas. Docenas de puntos de contacto, todos moviéndose a la vez, trepando, sondeando, probando cada superficie. Me quedé quieto, escuchando. El sonido llegó al nivel de la cabina y se extendió a lo largo del exterior. Entonces algo golpeó la pared, fuerte. No un golpe, no un impacto diseñado para atravesar. Contacto, seguido de movimiento. Lo que fuera se presionó contra el panel exterior, deslizándose a lo largo de él en un movimiento suave y continuo. El golpeteo lo seguía, rodeando la cabina, deteniéndose y arrancando en diferentes lugares, como si estuviera vapeando la estructura desde afuera. Mantuve la linterna en la mano, pero no me moví hacia las ventanas. El sonido se desplazó hacia la puerta. Un raspado débil siguió, más bajo que el resto, justo a lo largo de la base, donde el metal se encontraba con el piso. Me acerqué con cuidado, sin hacer ruido, y apunté la luz hacia la costura. La cinta aguantó. Por unos segundos, nada pasó. Entonces el metal se flexionó ligeramente. Algo empujó contra él desde afuera, probando el sello. La presión aumentó. La cinta se estiró, pero no se rompió. Después de un momento, la presión se detuvo. El golpeteo siguió adelante. Me quedé ahí, escuchando mientras recorría los bordes de la cabina, moviéndose de un punto a otro, sin detenerse mucho tiempo. Eso duró horas. Eventualmente, en algún momento pasada la medianoche, los sonidos se desvanecieron. El golpeteo se hizo más lento. Luego se detuvo por completo. Para cuando revisé las ventanas de nuevo, no había nada afuera excepto la oscura línea de árboles y el débil movimiento de ramas en el viento. La mañana siguiente, Eric subió con una caja de suministros. La dejó cerca de la puerta y miró alrededor de la cabina. «¿La sellaste?», dijo. «Sí», respondí. Caminó hacia una de las paredes y pasó la mano por la costura sellada, presionando ligeramente. «Bien», dijo. Dudé un segundo antes de hablar. «¿Qué son?», pregunté. No me miró de inmediato. «100 pies», dijo. «Espere», no añadió nada. «Son más grandes que cualquier cosa que haya visto», dije. «Y no solo se están moviendo, están buscando una forma de entrar». «Había un hueco», dije. «Pequeño. No pensé que importara». Asintió una vez. «No necesitan mucho». Dejé que eso se asentara un segundo. «Si uno entra», dije. «¿Qué pasa?». Eric dejó de moverse. Miró al piso, luego de vuelta a mí. «No quedará nada de ti», dijo. Eso fue todo lo que me dio. Más tarde ese día, revisé el exterior. Bajé parcialmente y miré a lo largo de los soportes y los paneles exteriores, donde podía alcanzar con seguridad. Había marcas en el metal, líneas delgadas y superficiales, corriendo en patrones irregulares por la superficie. No lo suficientemente profundas para causar daño real, pero lo suficientemente claras para mostrar dónde algo se había movido. Cerca de la base, vi uno de ellos. Estaba parcialmente oculto en la sombra de los soportes, su cuerpo curvado sobre el suelo, incluso en reposo. Se veía mal, demasiado largo, demasiado flexible. Los segmentos se movían ligeramente mientras se reposicionaba, cada uno ajustándose independientemente. Giró su cabeza hacia la torre. Incluso desde esa distancia, pude ver la parte delantera de su cuerpo levantarse ligeramente, como si estuviera probando el aire. Volví a subir sin acercarme más. Esa noche, sellé la cabina más temprano. Revisé cada costura 2 veces. Presioné cada tira de cintas de estar seguro de que aguantaría. Cuando el sol cayó y el bosque se quedó en silencio, ya estaba adentro con la puerta cerrada y la luz apagada. El golpeteo empezó de nuevo poco después. Duró horas. No pudieron entrar esa noche, pero no dejaron de intentar. Regla 4. Si ves animales atrapados en telarañas, no entres al bosque.
La cuarta regla fue la única que seguí perfectamente al principio. La primera telaraña apareció baja entre dos árboles justo fuera de la cresta. La descubrí durante un barrido matutino. Solo una línea delgada captando la luz. El ángulo correcto. Si no hubiera estado mirando a través de los binoculares, la habría pasado por alto completamente. Se extendía limpiamente de un tronco a otro. Había un conejo atrapado en ella, colgando a unos pocos pies del suelo, una pata torcida entre los hilos. No se movía. Lo observé por un rato. Nada vino por él. No bajé. La regla era clara. Si ves animales atrapados en telarañas, no entres al bosque. Así que me quedé en la torre y seguí observando. Durante los siguientes días, aparecieron más telarañas. No aparecieron todas de una vez. Se extendieron lentamente, una a la vez. Más adentro de los árboles al principio, luego más cerca de la cresta. Cada una colocada con la misma precisión. Tramos tensos entre troncos, diferentes alturas, algunas bajas, otras lo suficientemente altas como para desaparecer en el dosel. Y los animales cambiaron. Pájaros primero, luego otro conejo, luego un coyote. Fue entonces cuando empecé a verlas. Al principio era solo movimiento, algo desplazándose sobre las telarañas, alto en las ramas donde la luz no llegaba completamente. Lo captaba en fragmentos, algo largo deslizándose de un tronco a otro, luego desapareciendo antes de que pudiera enfocar. Mantuve los binoculares enfocados en esa área más tiempo del que debería. Fue entonces cuando vi la primera claramente. Una araña. Se movía a través de una telaraña extendida entre dos árboles, sus patas colocándose una a la vez con precisión lenta y controlada. El cuerpo era masivo, fácilmente del tamaño de un auto, tal vez más grande dependiendo de cuánto estuviera oculto en las sombras. Las patas se extendían mucho más allá, alcanzando de tronco a tronco sin necesidad de tocar el suelo. No se apresuraba, no cazaba como lo hacen los animales, solo se movía a lo largo de la telaraña. Bajé los binoculares y retrocedí de la ventana. No bajé. Durante los siguientes días, me quedé en la torre y observé la línea de árboles cuidadosamente. Aparecieron más telarañas, más movimiento sobre ellas. A veces captaba la forma de otra araña cruzando entre ramas, a veces solo el movimiento de una pata o la tensión de un hilo jalándose. Nunca salieron de los árboles, ni una vez. Se quedaron en el bosque, construyendo hacia afuera, llenando el espacio entre troncos con esas mismas líneas tensas y controladas. Cuanto más se acercaban a la cresta, más definidas se volvían las telarañas. Entonces una noche vi el fuego, no en el borde de los árboles, justo en medio del bosque, una fogata pequeña, estable y baja, brillando a través de las telarañas como si no perteneciera ahí. Vi movimiento a su alrededor, personas, al menos 3, tal vez 4. No se movían como si entendieran dónde estaban. Estaban sentados, quedándose. No dudé esa vez. Agarré una chaqueta oscura, una linterna, y bajé. El bosque se sintió mal desde el segundo en que entré. No silencioso, vacío, sin insectos, sin viento moviendo las ranas, nada más que el sonido de mis propios pasos y el débil crepitar del fuego adelante. Cuanto más me acercaba, más podía ver las telarañas. Estaban en todas partes. Algunas eran lo suficientemente gruesas como para captar la luz de mi linterna en líneas sólidas. Otras eran casi invisibles hasta que estaba a un paso. Me moví con cuidado, vigilando cada paso. Cuando llegué al claro, me detuve en el borde. Una familia, 2 adultos, 2 niños, sentados cerca del fuego, mochilas en el suelo, como si simplemente se hubieran detenido para pasar la noche, sin pensar en dónde estaban. Esta área se suponía que estaba restringida. Levantaron la vista cuando me vieron. No perdí tiempo explicando. Tienen que irse. Ahora, dije. Eso fue suficiente. Podían ver la expresión en mi cara. El hombre se levantó primero.
girándose ligeramente hacia los árboles, como si iba a preguntar algo. Fue entonces cuando los vio. Los ojos, en todas partes, bajos entre los troncos, más arriba a lo largo de las ramas, esparcidos en un amplio círculo alrededor del claro. Docenas de ellos, todos fijos en su lugar, justo más allá de la luz del fuego, observando. Nadie habló después de eso. Agarré una rama del fuego y la sostuve hasta que se encendió. Tomen una, dije. Lo hicieron. Cada uno tomó una rama encendida, sosteniéndola frente a ellos. La luz empujó la oscuridad lo suficiente para darnos espacio, pero no llegaba lejos. Podía sentirla sobre nosotros. Manténganse juntos, dije. No corran. Empezamos a movernos. Lento. Un paso a la vez. Manteniendo. El fuego entre nosotros y los árboles. Las telarañas estaban en todas partes ahora. Podía verlas claramente con la luz, extendidas a través de nuestro camino. Algunas lo suficientemente bajas como para atrapar un pie, otras a la altura del pecho. Los guié alrededor de cada una. Fue entonces cuando miré hacia arriba y vi arañas en todas partes. Nos estaban siguiendo, docenas de ellas, moviéndose a lo largo de las telarañas sobre nosotros, cuerpos masivos desplazándose entre ramas, largas patas pisando de hilo en hilo sin hacer sonido. Algunas estaban directamente sobre nosotros, manteniendo posición mientras pasábamos debajo. No se dejaron caer, no se apresuraron, seguían, estaban esperando el momento correcto. Los ojos nos acompañaron todo el tiempo, justo fuera de la luz. Para cuando llegamos al borde de los árboles, mis brazos estaban tensos de sostener la rama firme. El camino se abría adelante, terreno despejado, sin telarañas. Podía escuchar las patas de las arañas moviéndose más rápido detrás de nosotros. La presión se levantó en el segundo en que salimos. Las arañas no siguieron, se quedaron en los árboles, observando desde el borde. La familia se movió más rápido cuando vieron su auto, pero no rompieron la formación. Se subieron, encendieron el motor y me miraron a través del parabrisas como si estuvieran esperando algo. Hay otro camino al oeste, dije. Tómenlo. No preguntaron nada, simplemente se fueron. Me quedé parado hasta que las luces desaparecieron. Luego me volví hacia los árboles. Desde el camino, podías verlas claramente. Las telarañas se extendían a través del bosque en todas las direcciones, y sobre ellas se movían. Cuando volví a la torre, no me acerqué a las ventanas de inmediato. Me quedé de pie en el centro de la habitación y esperé a que mi respiración se calmara. Más tarde, cuando Eric subió, le conté lo que pasó. Escuchó, luego miró hacia la línea de árboles. Hay más de lo usual, dijo. Lo quemamos al día siguiente. Una sección completa de bosque, cortada limpiamente a lo largo de la cresta, antes de que las telarañas pudieran alcanzar la torre. El fuego prendió rápido, trepando a través de los hilos y el suelo seco debajo. Vi movimiento en los árboles mientras se extendía, formas grandes retrocediendo delante de las llamas, retirándose más profundo en el bosque. No salieron. Cuando terminó, el suelo estaba negro, sin telarañas, sin movimiento. He estado en esos árboles una vez. Es suficiente. La mayoría de las personas que entran no vuelven a salir, y sé que tuve mucha suerte. Epílogo. Después de la quema, las cosas mejoraron. La sección de bosque debajo de la torre lentamente empezó a recuperarse. Primero el pasto, luego el crecimiento pequeño. Después de eso, los animales regresaron como siempre lo hacen. Los conejos aparecieron a lo largo de la cresta otra vez. Los pájaros volvieron a los árboles. Unas semanas después, vi un venado pasar por el mismo tramo que no había sido más que cenizas poco antes. Desde arriba, se veía normal de nuevo. El trabajo volvió a la rutina. Barridos matutinos, entradas en el registro, revisiones de radio. Todavía bajo al bosque cuando tengo que hacerlo. Limpiar líneas, revisar secciones que la torre no puede ver. Esa parte no cambia. Las abejas nunca se fueron. Todavía las escuchas durante el día, moviéndose por el aire en esos patrones lentos y pesados. Las he visto acercarse a la torre más de una vez. Mantienes tus colores oscuros, mantienes tu distancia y te dejan en paz, mayormente. Los escarabajos también regresan. No todas las noches, pero lo suficiente como para mantener el rociador lleno y listo. Lo escuchas una vez, ese sonido de masticación, y ya no esperas. Los 100 pies nunca dejan de intentar. Cada noche antes de que oscurezca, sello de torre de la misma manera. Cada costura, cada borde. Ya no me pierdo nada, pero nunca puedo descansar completamente aquí por la noche. Siempre están tratando de entrar. Todo aquí afuera tiene un patrón. Todo excepto una cosa. No he visto una araña desde el incendio. Ni una, sin telarañas, sin movimiento en los árboles. Nada atrapado entre las ramas. Si miraras el bosque ahora, ni siquiera sabrías que alguna vez estuvieron ahí.
Pero yo no lo pienso así, porque de todo lo que he visto aquí afuera, las abejas, los escarabajos, los 100 pies, las arañas son lo peor. Eric dice que el fuego nos compró tiempo. Dice que tal vez las matamos a todas esta vez. Pero no lo creo. Creo que 1 o 2 sobrevivieron. Tal vez se escondieron del fuego en algún lugar profundo bajo tierra. Y tengo el presentimiento de que un día, tal vez pronto, volverán.